Muy bien. Bienvenidos a esta sesión, una sesión más del CEDEC. El día de hoy vamos a continuar con la temática que de alguna forma pues interesa, ¿no? Acerca de cómo podemos generar riqueza, abundancia, cómo podemos satisfacer nuestras necesidades y cómo podemos encontrar el punto de equilibrio entre lo que es realmente cubrir nuestras necesidades y no excedernos en nuestros deseos. Es muy importante la diferenciación entre lo que es una necesidad que es válida, que es congruente con la ley de la causa y la ley de la oferta y la demanda, pero también hay que tener cuidado con los deseos. Cuando los deseos exceden el punto de equilibrio, podemos caer en excesos y solicitar algo que quizás no está inclusive ni en nuestro plan de vida y de alguna forma desviarnos sutilmente de ese objetivo, de esa misión, de ese plan. Entonces es el recurso, la cuestión económica, monetaria es necesaria. Sin embargo, hay un equilibrio, es una línea muy fina que no siempre le atinamos. Entonces es muy importante esta parte. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 12 pasos de la prosperidad, de la abundancia, estudiando la ley del suministro que ha estado enseñando Edgar Cayce. Y ya empezamos en una primera parte, la sesión pasada. La última, vimos los primeros 4 pasos y el día de hoy vamos a ver los 8 pasos siguientes. Ya el material se les envió por WhatsApp al grupo CEDEC y el día de hoy pues vamos a compartir, vamos a explicar un poco más y vamos a recibir sus retroalimentaciones, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos. Vamos entonces a iniciar. Decíamos los 12 pasos para la ley de la abundancia y prosperidad. Son como 12 principios, 12 regulaciones que se sugieren seguir, llevar a cabo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera. La ley del suministro, que habla Edgar Cayce, es una ley universal. Se dice que hay 7 leyes universales y las leyes rigen en todos los órdenes, en todos los procesos humanos, del tipo que sea, incluyendo rigen la ley de la abundancia, la ley del suministro. Y esta ley, pues básicamente opera en todos los órdenes. Veíamos también que comentábamos ya 4 pasos iniciales. El primero era determinar el sentido o el propósito de la vida, reconocer propiamente la misión. Y la misión tiene que ver con un aspecto de dar. Dar y también darse a uno mismo y dar a los demás. Es decir, encontrar cuáles son mis facultades principales, cuáles son mis atributos, mis habilidades y de alguna forma establecer una propuesta de misión de vida. Y eso es súper importante. La misión de vida básicamente está en aportar a la comunidad, es en ayudar a que se conforme una comunidad fraterna, una comunidad unificada. Y cada quien tiene alguna especialidad, tiene algunas áreas donde puede cubrir de alguna forma las necesidades de los demás. Entonces, si ustedes se fijan, estos 12 principios o pasos se fundamentan en este primero, determinar el propósito por el cual estoy aquí viviendo y reconocer esa misión particular. El punto número 2 era identificar cuáles son las escaseces en tu vida o cuáles son las áreas de oportunidad. Decíamos que teníamos muchas áreas y que no nada más el suministro o la abundancia se refería a lo económico. Decíamos también que la energía económica, o sea, el dinero, es una forma de intercambiar y de obtener recursos y satisfacer las necesidades, pero que también teníamos otras áreas de oportunidad. Por ejemplo, lo que es el conocimiento, lo que es la relación afectiva o la línea de afecto. También podríamos ver la parte de la autoestima y algunas otras áreas que necesitábamos revisar. Entonces, por ejemplo, el aspecto profesional de tener el conocimiento académico o educativo también era una área de abundancia. Entonces, no solo identificar la riqueza económica como la única posible escasez. Algunas personas tienen una vida económica más o menos estable eh, y tienen necesidades o escasez en otro aspecto. Entonces, habría que identificar cuáles son los segmentos o las áreas donde, digamos, estoy cojeando, donde tengo un área
deficiente, digámoslo así. El tercer principio o punto era reconocer que toda esa escasez o esa carencia representa una lección por aprender. Tiene un sentido, tiene un propósito. Entonces, inclusive la carencia económica, cuando la persona no reúne lo suficiente según ella o él, lo que puede estar pasando es que no está entendiendo o no está buscando la causa subsecuente de esa apariencia. Es decir, no está valorando la posibilidad de aprender una lección, porque así en la riqueza y en la pobreza se aprenden lecciones, en el amor o en el desamor también se aprende, y en el conocimiento que tengamos o la falta de conocimiento también hay una lección que aprender. En este caso, todas las lecciones de carencia son lecciones por asimilar, por resolver, por aprender. Y ya el último punto, que el cuarto que vimos la vez pasada, es utilizar lo que tengas a tu alcance. Es decir, no esperar a ser rico, a ser próspero para empezar a dar, para empezar a aportar. No esperar a tener, por ejemplo, estudios universitarios como para dar un aporte a los demás. Entonces, utiliza lo que tengas a tu alcance porque es la única forma en la cual vas a empezar a trabajar y vas a empezar a activar la rueda de la prosperidad, la generosidad del universo. Entonces, estos cuatro principios ahorita los estoy explicando de manera somera para tener una recordación de qué es lo que vimos la instrucción pasada. Vamos a ver entonces el punto 5. La parte del punto 5 habla un poquito de la cuestión de los miedos, las dudas y la ansiedad. Normalmente la mayoría de los seres humanos, cuando no tenemos lo que queremos o cuando estamos buscando algo y no se nos da, podemos caer en la duda, también en el miedo y sobre todo en la ansiedad. Es decir, entramos en una vibración de baja frecuencia. Y estos miedos, estas dudas y esta ansiedad realmente son energías, son emociones, sentimientos que bloquean la ley del suministro. Entonces, en lugar de que ayuden, no favorecen para nada. Van a bloquear el proceso. Entonces, muy importante reconocer esta parte, porque es lo más, en la mayoría de los seres humanos estamos en esta línea. O tenemos sentimientos de miedo, de ansiedad, o de duda o de culpa. Prácticamente esos serían como los elementos básicos. Bueno, podría ser otro, como lo que es la autoestima deficiente, o sea, una falta de amor propio. Entonces, estos serían como los elementos que no aportan y hay que aprender a disiparlos, hay que aprender a darles la vuelta. Entonces, eh, aquí lo más importante empieza con uno mismo, porque como bien decíamos, todo es mente. La mente crea la realidad a través de los pensamientos. Entonces, hay que revisar antes que nada cuáles son los pensamientos que te dices a ti mismo cuando estás a solas, por ejemplo. Obviamente, cuando estás relacionado con alguien más, pues estás enfocado en la otra persona. Pero ¿qué hay de ti cuando estás a solas? Cuando tienes un tiempo libre, cuando no tienes nada que hacer o estás, digamos, distraído. ¿Cuáles son los pensamientos que te dices a ti mismo? Y esto es muy interesante porque la mayoría de esos pensamientos pudieran caer en estos elementos. Por ejemplo, en elementos de escasez, de carestía, de impotencia, de falta de o de no ser capaz. Es raro la persona que no tenga estos sentimientos en alguno u otro punto, pero la gran mayoría de nosotros, como seres humanos, tenemos una tendencia, digamos, innata de replicar y repetirnos a nosotros mismos pensamientos que no nos sirven de nada. Por ejemplo, hay algunas frases que algunos se las dicen: nunca seré capaz de hacerlo todo, o no soy capaz de esto que tengo encima o enfrente, como un reto. ¿Dónde está la gente cuando la necesito? Estoy echando la responsabilidad a los demás. Nunca voy a aprender a hacer esto, ya soy mayor, ya no puedo, etcétera. Nunca voy a aprender cómo hacerlo. La otra es: soy demasiado viejo, joven, inexperto, o finalmente no tengo tiempo y voy postergando. Entonces, estos pensamientos realmente no aportan, pero son muy potentes porque refuerzan una tendencia de vivir en el miedo, en la ansiedad o en la duda o en el temor como tal. Entonces, todos estos pensamientos niegan
bloquean, obstruyen el principio de abundancia, la propia capacidad, la propia fe en sí mismo. Y bueno, finalmente no permiten que se logre algo más. Entonces, Carl Jung los llamaba los demonios interiores, que son como los saboteadores o bloqueadores del proceso. Entonces, hay que disiparlos. Y la pregunta del millón es eso, ¿cómo le hago para disipar un miedo? Hay personas que tienen miedo y viven en una constante ánimo de miedo, de duda, ansiedad o culpa. Yo quisiera ahorita empezar a trabajar un concepto que se refiere a la vida con valores. La vida con valores, no necesariamente económicos, aunque pudiera ser, creo que se incluye. La vida con valores se refiere a la vida con sustentos espirituales. Los valores son las características de la energía creativa, o sea, de Dios. Entonces, por ejemplo, un valor, por ejemplo, puede ser propiamente el coraje, la fe en sí mismo, la confianza. Y ese valor se contrapone al miedo, por ejemplo. Otro valor es la fe, la certeza, la capacidad de crear y concebir un plan y tener la certeza de que se puede lograr. Y eso va diferenciándose o digamos va en oposición a la duda. Y por ejemplo, la ansiedad se cura con la paz, con la tranquilidad, con la certeza de que Dios y tú son uno y que no tienes por qué tener ansiedad, porque la ansiedad es como un elemento, digamos, de violencia emocional, un elemento de excitación emocional que no va hacia un bien, no arroja un beneficio. Entonces, algo que contrapone a la ansiedad es la confianza plena, por ejemplo, la paz, la unidad con la divinidad, por ejemplo. Entonces, trabajar en la vida de valores es realmente trabajar conectado con la propia divinidad. Y por eso se dice que la única forma de disipar todo esto, que son creaciones humanas, son emociones humanas, es sustituyendo esa apariencia o ese defecto por un valor, o sea, por una cualidad divina. Y esta es la razón por la cual tenemos todas las dificultades. Por ejemplo, dice uno ante la enfermedad, la salud, por ejemplo. Entonces son valores, vivir la vida con valores. Y a esto se va a resolver todo, porque realmente esto lo tenemos que ir superando. Entonces ya vimos el punto 5, que es necesario disipar todo ello, porque son como elementos que, como los hongos, que succionan la energía vital de nuestros proyectos o que bloquean el proceso de que llegue la abundancia y el suministro a nosotros. Y todos ellos, si ustedes se fijan, realmente son elementos que ponen en duda tu propia valía, tu propia capacidad y también pones en duda el poder mayor, o sea, la providencia, el suministro, la relación, digamos, segura de Dios para contigo como un padre para con su hijo. Entonces, muy importante esto. Hay que trabajar en esto. Obviamente, un recurso que yo uso mucho es la oración y la recordación de lo que es Dios. Si uno aprende a relacionarse con Dios de una manera más sincera, más profunda, los embates de estos elementos, de estos demonios interiores son menos, cada vez menos. Y realmente nadie está exento de estos elementos, pero nuestro papel es transmutarlos, es cambiarlos por valores. Entonces, este sería como eh, algo muy importante, el punto 5. Entonces, ¿qué hacer cuando uno tiene pensamientos limitantes? Porque uno reconoce, o debería uno reconocer cuando un pensamiento es limitante. ¿Y cómo le podemos hacer para evitar que nos paralice o nos congelen? Entonces, hay que entender en primera instancia cómo operan estos elementos energéticos, estas tendencias, estos espíritus, por decirlo así, estos demonios interiores. Y, por ejemplo, cuando uno entiende eso y lo concientiza, o sea, hacerlo consciente, lo inconsciente empieza uno a madurar el pensamiento y a cambiar con la actitud que uno asuma o quiera asumir. Entonces, esto hay que verlo cómo se alimentan los miedos, las dudas, las ansiedades, cómo se autoalimentan. Y aquí es algo bien interesante. Por ejemplo, vamos a estudiar un caso. Cuando tú estás bajo presión, ¿qué es lo que pasa cuando uno está bajo presión? Cuando tiene que pagar la renta y no tiene el dinero, o tiene que hacer algo y tiene que cumplir tal cosa y no puede cumplirlo.
o que piensa que no lo puede cumplir o se presiona de más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una autopresión y la persona toma decisiones precipitadas o puede tomarlas. Entonces, estas decisiones precipitadas, así por la presión que tiene, pues realmente lo que van a hacer, van a bloquear, van a inhibir su capacidad efectiva de actuar. O sea, inclusive le van a inhibir la capacidad de ver las cosas objetivamente desde arriba y va a tomar decisiones probablemente muy erradas. Entonces, alguien que dice, por ejemplo, no tengo suficiente dinero, se bloquea de alguna forma, no ve claramente, no tiene la paciencia, la tranquilidad para pensar de qué manera más clara, más objetiva puede obtenerlo. O sea, la ansiedad no apoya nada. El miedo, igual. No tienes miedo porque sientes que no tienes el tiempo suficiente. Pero al sentir el miedo, esto hace que te precipites y lo emplees de una manera inadecuada. O sea, ¿por qué? Porque ya tienes el miedo que está sobre ti. Si, por ejemplo, tienes duda de tu capacidad, pues ciertamente que no vas a ser más capaz, vas a ser menos capaz, porque ya empiezas a dudar de ti mismo. Y, por ejemplo, preocuparte desesperadamente por querer caer bien a personas que quieres que sean tus amigos o tus amigas, pues lo que va a provocar es que te manifiestes de una forma no natural, una forma artificial, con tal de atraer su amistad y mantenerlos. Entonces eso va a hacer que los demás se sientan como de alguna forma engañados, van a sentir que algo no anda bien y se van a alejar de ti. ¿Por qué? Porque no eres espontáneo y natural, porque estás desesperadamente queriendo caer bien o lograr, por ejemplo, cuando las personas que tienen negocios, cuando se tienen que cerrar un contrato y entran en miedo, entran en ansiedad y a la mera hora se les echa a perder el contrato y se les vuelve a pasar y hay un patrón repetitivo. Entonces, por ejemplo, otra persona decía, pues tengo que aspirar a un puesto, a un trabajo, y me siento con pocos conocimientos, o sea, no confío en mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la entrevista se siente inhibido, se siente incapaz y puede fallar en la entrevista, aunque tuviera todos los recursos. Si esa persona cree que no los tiene o que le va a faltar, pues los nervios la van a defraudar. Y también la otra, cuando alguien siente que no es capaz de aprender, pues a la hora de querer aprender no se le va a dar de una manera más fácil, más fluida. Entonces, si uno se pone a estudiar esto, obviamente uno dice, sí, esto se oye muy bonito, pero realmente cuando estoy metido en el miedo, en la ansiedad, etcétera, pues realmente es otra cosa. Pero bueno, si ahorita están en un estado en que no están tan afectados, pudieran ustedes empezar a reflexionar de la importancia de tomar conciencia, conciencia de que ellos no arrojan nada y que son como, les digo yo, como demonios interiores, bloqueadores de tu progreso y realmente las herramientas estas son herramientas de la oscuridad, son las herramientas que bloquean o inhiben el desarrollo pleno del ser humano. Entonces, aquí lo más importante es tomar conciencia, obviamente, y la otra es aprender a no resistirse, porque entre más te resistas, más atraes el miedo, la ansiedad, etcétera. Es una situación que la estás viviendo, pero que no eres tú, que no te pertenece como tal, que la has adoptado y te has acostumbrado a repetirla. Es como un creador que aprende a emitir energías disonantes, pues ciertamente lo que tiene que hacer es regresar su función a su originalidad, a lo para la cual fue creado. Entonces, los valores son los que fueron creados para ser canalizados por nosotros, no los antivalores como son todas estas emociones o sentimientos. Entonces, la clave no es tanto oponerte, no tanto luchar, no tanto desesperarte, porque añades más problemática a la situación. Hay que encontrar una actitud o un enfoque de la atención que se vaya por otro lado y que nos dé como el espacio para reactivar la energía correcta. Esto le llaman la ley de sustitución. Es decir, esto puede ser una actitud, una emoción, un pensamiento, emoción crea un sentimiento. Entonces, la actitud correcta puede ayudarnos. La actitud es enfocarnos correctamente y ver la verdad en todas las cosas. Entonces, la pregunta interesante, ¿qué actitud con respecto a la vida
es la mejor para sustituir el miedo, la duda o la ansiedad? Y la respuesta que nos da Casey es el agradecimiento. Entonces uno se preguntará, ¿cómo puedo estar agradecido si tengo un problema, tengo una bronca, tengo una dificultad? ¿Cómo puedo estar agradecido? Pues esa es la clave. O sea, es polarizar la situación a algo que te eleve y que te saque del hueco, al menos momentáneamente o temporalmente. Porque lo importante es primero que salgas del hueco de la ansiedad, del hueco del miedo, del hueco de la frustración, del enojo, etcétera. Entonces, el agradecimiento. Y bueno, aquí la palabra, el agradecimiento se pone en el punto 6 y dice, ante la adversidad, mantener una actitud de agradecimiento. Y agradecer que no importa lo que tengas que agradecer, lo importante es la actitud, la vibración que polarices, cambias de miedo a agradecimiento, o de ansiedad a agradecimiento, o de resentimiento a agradecimiento. Eso es lo importante. O sea, lo importante es, no importa de qué estés agradecido. Dice, cuando el agradecimiento es genuino, es una poderosa herramienta para estar en armonía o reconectar o resintonizar con la ley de la abundancia, porque es lo que tenemos que hacer. Y debemos recordar que la ley de la abundancia es la misma ley de Dios, es Dios mismo. O sea, es una energía. Si ustedes ven el universo, todo fluye en abundancia, en armonía. Entonces, la gratitud, aunque pudiera pensarse que es así como hay que ser agradecidos, porque hay que serlo, lo cierto que hay que hacerlo y serlo, porque es la única forma, digámoslo así, puede haber otras, pero esta es la más cercana para cambiar el switch, para polarizar en positivo. Entonces, sentirse agradecido no significa que vas a negar la situación que te está acongojando, por ejemplo, o la realidad o la situación que estás viviendo. Y tampoco significa que te vas a cubrir los ojos o ponerte lentes de nube rosada para ver las cosas diferentes. Si tienes que pagar una deuda, si tienes que pagar la renta o si necesitas dinero para alimentos para tus hijos, es una realidad que puede ser difícil, pero ahí está. Entonces, no por agradecer, no vas a agradecer la pobreza propiamente o la escasez. Entonces, siempre hay cosas que agradecer. O sea, lo importante es cambiar la vibración, no quedarse en el hueco, no quedarse estancado ahí. Entonces, hay una forma de agradecer, sea lo que sea. Puedo agradecer que tengo hijos, por ejemplo, a los cuales tengo que alimentar y por eso estoy batallando. Puedo agradecer que pues de alguna forma tengo una casa donde estoy viviendo, aunque tengo que pagar la renta, pero me voy a enfocar a que al menos tengo un lugar donde guarecerme, donde estar bajo techo. Puedo, puedo agradecer que aunque a lo mejor compré la cama donde estoy durmiendo, pues puedo agradecer que tengo un lugar donde dormir, cómodo, confortable. Entonces, polarizar en positivo es lo importante, el agradecimiento. Al agradecimiento porque tengo vida. Pueden decir, bueno, a lo mejor me falta la economía, el dinero, pero tengo salud o suficiente salud para agradecer. Tengo boca para hablar y para expresar gratitud. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es genuina mi intención de agradecer, porque realmente es la forma en la cual subo de vibración y me desapego de la situación, de la conciencia, del nivel emocional, mental en el cual estoy. Entonces, en lugar de ello, hay que agradecer propiamente, dice, muy sentido, es una afirmación de la bondad de la vida. Cuando yo agradezco, estoy sintonizado con la misma vida y estoy reconociendo que la vida es bondadosa, que tengo uno, dos, tres elementos ahí disonantes y es algo muy importante. Hay que empezar a desterrar la conciencia de que Dios es maluco, de que Dios es lo que me está provocando que sea pobre, que esté enfermo, etcétera. Porque realmente yo me puse a pensar cuando he pasado situaciones muy críticas, muy así delicadas, que también me han puesto a prueba en situaciones muy adversas. Uno se puede cuestionar la bondad y la paternidad de Dios como un padre amoroso. ¿Por qué? Porque estás viendo el elemento, digamos, negativo que te está afectando. Pero es algo bien interesante porque si uno supera esa prueba, las cosas cambian de polaridad, cambian de vibración, las cosas se ennoblecen o se ve la bondad de la vida y de Dios mismo. Pero es una prueba que todos tenemos que pasar.
Hay entidades espirituales y seres encarnados que no han superado esta prueba. ¿Por qué? Porque a lo mejor se les murió un hijo o sintieron que la vida fue injusta o que en el pasado no tuvieron padres amorosos, X, Y y Z. Y difícilmente se atreven a agradecer algo que ellos consideren que es valioso, porque su mente se polariza a la parte negativa. Y lo que es más delicado, el amar a Dios sobre todas las cosas queda anulado. Y es, digámoslo así, no es que sea una falta o una ofensa contra Dios, es que tú mismo te estás cerrando la puerta mayor, la relación con la divinidad, con el Padre, con el todo amor, con el universo, si lo quieren ver así. Entonces, el agradecer es reafirmar la bondad de la vida. Eh, Hay mucho por lo cual tenemos y debemos agradecer. Dice agradecer, dice aquí, le bajo tantito, agradecer y apreciar lo que tienes hoy te abrirá la puerta de la abundancia mañana. En general, los seres humanos nos cuesta agradecer lo bondadoso de la vida. Nos enfocamos tendientemente a lo que nos falta. Y eso es vibrar en otra frecuencia. Yo aquí veía un poco que estas instrucciones, que ya fueron dictadas hace como más o menos 100 años, pues se habla de la ley de la atracción, ¿no? Por ejemplo. Y la ley de la atracción no es más que vibrar en la frecuencia que nos permite sintonizar con el universo. Realmente es eso, porque el otro tenemos el pensamiento creativo, ya tenemos el instrumento para crear, pero lo más importante es la alineación en valores o de valores con respecto a la fuente, al proveedor, al suministro, que es el universo. Entonces, mantener una actitud de agradecimiento es súper valioso. Voy a hacer un alto aquí porque esto lo estoy explicando. Se supone que ya lo leyeron, ya lo reflexionaron, ya leyeron el libro en esta sección y ahorita simplemente es como complementar la instrucción. Entonces, podemos ahorita, si les parece, nada más simplemente comentar los 4 primeros pasos: el propósito, la misión, las escaseces de tu vida, entender que hay una lección en cada escasez y empezar a utilizar lo que tengas a tu alcance. Los miedos y las dudas, las ansiedades, son elementos humanos, no son creados por Dios. Y la parte esta de el agradecimiento. Entonces, cuando detectes pensamientos o sentimientos limitantes, sustituirlos porque no te aporta ningún beneficio. Y hay que aprender. Alguien me decía, es que yo no sé cómo quitarme el miedo o la ansiedad. Ciertamente, a veces no lo sabemos, pero la causa origen está en nosotros mismos, porque nosotros la propiciamos, la fuimos alimentando y tenemos el poder de revertir el carrete. Si lo enredamos mal y apretado, hay que desenredarlo y liberarlo. Entonces, la energía realmente es nuestra, las energías de la ansiedad, de los miedos, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a hacer un altito, un alto, y si alguien quiere comentar o preguntar, adelante, por favor. ¿Sí queda claro todo esto? ¿Hay alguna duda? Todo bien. Excelente, gracias. ¿Quién más quiere comentar? José, ¿quiere comentar? Pues mira que fíjate que yo te comenté que estaba con esos miedos y todavía no los supero del todo, pero ya yo tenía unos miedos así de culpa y miedos de todo. Pero bueno, los he ido superando poco a poco, como dices, agradeciendo y haciendo oración. Y los he ido superando poco a poco, no del todo, pero ya más tranquila, ya como porque no quería ya ni comer. Ay, Ya qué como fuerte. que se me había ido, ya la comida me comenzaba a dar asco y todo eso. Entonces como que dije, no puede estar pasando esto y comencé a hacer decretos y oraciones y como que ya está pasando. Sí, mire, es normal en un plano como este. Estamos realmente entrando en transición a una época más benévola, más suave, pero estamos en el punto crítico de conexión con el plano, digámoslo así, el plano astral.
O sea, se están interpenetrando las dos corrientes, la corriente de los encarnados con los desencarnados. Y en este periodo de tiempo, en estos años, hay una influencia muy potente de los planos espirituales oscuros, de lo que llamaríamos las zonas umbralinas, del umbral o del plano astral. Y realmente se excitan los instintos, digamos, autodestructivos de los seres humanos y se afectan o se enfocan mucho estas corrientes o estas energías o esos seres con los seres más vulnerables. Por ejemplo, con los jóvenes, con los niños, con los adultos mayores, por ejemplo, y exacerban el uso de elementos distractores como son los vicios, como son los espectáculos, como es la exacerbar o exaltar los instintos primitivos del ser humano. Eso es lo más que está pasando y es una cuestión grave porque yo, por ejemplo, algunas veces puedo apoyar a algunas personas y me he encontrado que están siendo atacadas y afectadas terriblemente. Entonces, ahorita ustedes ven, por ejemplo, las guerras es un sinónimo muy fuerte de que hay una influencia malsana, una influencia oscura de esos planos invisibles. Entonces, la oración, sea a quien sea, a Buda, a Jesús, etcétera. Obviamente vivimos en un plano en Occidente donde se reconoce al Maestro Jesús y es válido, es muy valioso la oración y la meditación, los tratamientos son valiosísimos. Y yo me atrevería a decir que la parte de la reforma personal, de la reforma de valores, de empezar a cambiar patrones que no nos corresponde ya, es indispensable. El autoconocimiento y empezar a estudiar cómo transformarnos a nivel moral, porque tenemos muchos defectos todavía, tenemos pensamientos obsesivos, muchos de nuestros pensamientos no son nuestros, están latentes en nosotros, pero están avivados por pensamientos, por telepatía de otras entidades, que bien pueden ser encarnados, pero también hay muchos que son desencarnados, son espíritus que están, digamos, influenciando al ser humano. Las tendencias, por ejemplo, al suicidio, vienen de esos planos, del hacer mal, de querer robar, de dañar al prójimo, de drogarse, de alcoholizarse, vienen del plano inferior. Entonces esto lo estamos viviendo, lo estamos pasando. Hay un tiempo en el cual se va a cortar esa conexión, pero estamos, como son nuestros hermanos, de alguna forma hay cierta influencia de nosotros para con ellos y de ellos para con nosotros. Entonces la oración se hace para uno mismo, pero también se debe de hacer para aquellos que no saben que están haciendo daño a los demás y a sí mismos, ¿no? Entonces, es muy importante esto, muy importante, por ejemplo, las lecturas piadosas, el Evangelio de Jesús, por ejemplo, enseñanzas que nos eleven y que nos saquen de esa onda vibratoria oscura. Esa sería mi sugerencia. Luz, doctora, por favor, si quieres comentar. Gracias, José. Fíjate David. una cosa. A ver, entonces, perdón, Josefina quería, perdón, Luz, permíteme que José quiere completar o complementar su aportación. Adelante y ahorita vamos con Luz. Fíjate, David, que yo estoy, ahora sí, como dicen, en la lucha con la oración y con todo eso. Y mi esposo ya no soporto porque pone puras películas de esas feas, de crímenes, de matanzas, de cosas así. Entonces, ese es mi problema, porque yo le digo, ya deja de ver eso, no sabes ni lo que haces. Ay, a ti te gusta, pues a ti te gusta estar leyendo, pues a mí me gusta esto. Y por más que le digo, ya cámbiale, ya quita eso, no puedo, no sé qué hacer con él así. Mire, yo lo que les sugiero es, siempre hay influencias de entidades espirituales que soslayan, que incrementan, le echan más leña a la lumbre. Por ejemplo, a una persona que le gusta, no sé, ver videos de películas tenebrosas, tiene una propensión, una tendencia de su parte personal, pero está siendo influenciado también por otros. Ahora, la única forma es que la persona diga, no quiero esto, o sea, quiero cambiar, ya sea con la oración, con la ayuda, como sea, psicológicamente, lo que sea. Y ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer usted en su caso? O sea, ¿qué haría yo en su caso? Hacer oración por él. O sea, pedir ya cuando no se logra de manera directa o lo que sea, es simplemente no puede
violentar el libre albedrío aún sea de su esposo, pero puede hacer oración y usted estar en paz. Si usted cae en el juego del otro, por muy amado que sea, se va también para allá. O sea, empieza a entrar en una sinergia que no beneficia a nadie. Entonces, la forma de ayudar a un avión que se está cayendo no es caerse con el avión que se está cayendo, derribando, es elevarse. Y entre más conectado con Dios, con Jesús o con lo que usted considere santo y elevado, es la forma en la que usted está alineada a la ley, está siendo parte de la ley. El otro tiene el derecho de decidir su vida y luego va a haber las consecuencias de eso. O sea, realmente todo tiene consecuencias. Entonces, tranquila, o sea, mantenga la paz. La paz, haga lo que tenga que hacer, conságrelo a la divinidad, a Dios, a Jesús, a quien sea. Alguien que sea idealizado como algo elevado y es lo que está haciendo. Entonces, eso no la inmute. ¿Por qué? Porque si usted ve la impotencia de su esfuerzo y el otro le revira con esas formas, la responsabilidad no es de usted ya. O sea, usted está cumpliendo y está pidiendo por un ser amado, pero el otro tiene libre albedrío y tiene que aprender. Es algo que inclusive uno mismo se da uno cuenta con los padres, con los hermanos, de que tiene cierto límite de acción. O sea, uno no puede violentar el libre albedrío del otro porque si no, no aprende. Entonces, ¿qué hacer? Es simplemente centrarse con su interno, ¿no? ¿Vale? Gracias, José. Ahora sí le damos paso a la doctora Luz que nos comente. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Fíjate, David, que me pasó desde hace un buen rato Sí. que me sentía con demasiada ansiedad y por más que decía, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Invocaba la verdad, pues yo seguía con mucha ansiedad por todo esto que se está dando en el movimiento político. Desde que era muy chiquita viví muchísima carencia económica y tuve como mucha fuerza para construir, para crear. A la llegada contigo hace 25 años, se transforma mi vida y me hice de un montón de estructura económica. Pues con lo que pasa sentía que la iba a perder y que de nada servía que otra vez, cuando era chiquita alguien llegó y me quitó todo, decía otra vez y seguramente es karmático. Pero fíjate que trabajando lo de la misión, agradeciendo, eh, estableciendo qué tenía que hacer, me pasó muy lindo porque me di cuenta que tenía una creencia que cuando ya tuviera más edad, ya todo se iba a resolver y todo iba a estar tranquilo y entonces al vivir esto me di cuenta que no es cierto, que no depende de la edad, que yo puedo estructurar lo que necesita estructurar en el momento que se requiera. Con menos fuerza si quieres, pero que la esencia mía de construcción, de formación, siempre permanecerá, aunque esté viejita. Y decidí actualmente reestructurar mi economía hacia otras ayudas, que se ha hecho como en ese mover hacia apoyar algunos niños que se quedaron huérfanos, otros que están requiriendo. No sabes, David, cómo empecé a tener la fuerza para saber que no hay tiempo, que puedo ser yo siempre. Y ahorita abundando con lo que dice José, a mí me pasaba con mi esposo, que también, y sin embargo, este periodo que he vivido de ansiedad en los últimos par de años, ¿te gusta? Me hizo tener ahora cosas en común con él. Y aunque veamos noticias, ambos ya evitamos los robos y esos asesinatos, se puede trabajar metafísica en lo que hay, empezar a no aceptarlo, y él ha ido despertando también a muchas cosas. En lugar de yo hacer que él no viera, yo me fui acercando, trabajando con su Cristo, y él hizo un cambio y yo pude tener un acercamiento con mi esposo, que ahora tenemos un montón de temas que compartir y que decir cosas, y es bien agradable. Pues ese era mi aporte. Muy bien, gracias, doctora. Sí, sí, es así. Y de hecho, algo importante, antes de dar la palabra a Mónica, tenemos mucho que aprender. Digo, yo valoro mucho la metafísica porque es la que me abrió camino, pero las necesidades de yo querer ayudar también y querer ayudar a mi familia, por ejemplo, me ha obligado de alguna forma a incursionar en conocimientos más completos, más integrales. Entonces yo sé, algunas personas dicen, bueno, es que David estudia esto y estudia un montón de cosas y quizás no se defina del todo.
Pero no es eso, es simplemente que tengo que comprender la mecánica de la vida, cómo opera, cómo funciona. Por ejemplo, en las enseñanzas metafísicas se conoce mucho acerca de la mente, la ley de mentalismo, por ejemplo, el uso de las llamas o de los rayos, que también es muy bueno, y también y particularmente la conexión o la aplicación de la presencia yo soy. Son elementos muy valiosos, súper valiosos. Eso a grosso modo, porque obviamente la metafísica es más allá de lo físico y abarca muchas cosas más. Y es un elemento súper valioso. Sin embargo, por ejemplo, en la cuestión de la psicología o de la enseñanza holística de Edgar Cayce, nos habla de cómo entender la personalidad, que también lo dice la metafísica, pero Edgar Cayce da una metodología del autoconocimiento, cómo a conocerse a sí mismo. Y ese es algo valiosísimo. Nos habla obviamente de las subpersonalidades, digamos, de la autoobservación y de la desidentificación como elementos cruciales para conocerse. Y curiosamente, por ejemplo, eso también es muy importante. Y la psicología, obviamente, también, porque manejan test de estudio para poder valorar métricamente, o sea, con medición, cómo está una persona, por ejemplo, en ansiedad, en miedo, etcétera. Y son elementos súper importantes también, porque también la ciencia ha aportado a través de la psicología. Y bueno, en un momento dado se habla de la psiquiatría para personas que tienen desórdenes mentales más profundos. Y eso de alguna forma ha apoyado un poco. Ha apoyado, por ejemplo, a la sanación de los seres humanos. Y pero bueno, también es importante la otra parte, la parte del plano espiritual. O sea, ¿qué pasa después de morir? ¿Cómo está siendo influenciada nuestros estados anímicos por entidades desencarnadas, entidades que no tienen cuerpo, pero están latentes y están alrededor nuestro, pero no las vemos? ¿Cómo entender, por ejemplo, una persona? Ahorita me llegó el caso y se los comento rápido. Y digo, me llegó el caso porque yo sin buscarlo, alguna persona me pregunta. Este es el caso de un niño de 13 años que perteneció al grupo donde se trabajaba con niños y su abuela de alguna forma me habló, me pidió ayuda. Lo que pasa es que el niño puede percibir de entidades desencarnadas y de alguna forma ha tenido algunas situaciones fuertes, porque hasta el grado de poder hablar con voz de adulto, una voz diferente, y está teniendo situaciones, digamos, que podrían llamarse alucinaciones. Entonces, en ese nivel se requiere una comprensión mayor, por ejemplo, del plano espiritual, de cómo se mueven las energías, cómo operan las leyes en ese plano. Y eso lo tiene uno que descubrir, lo tiene uno que enfrentar, porque es una realidad que están viviendo. Por ejemplo, tantas personas que están en los psiquiátricos que de alguna forma están siendo afectadas por entidades obsesoras, por llamarlas así, que están afectando su psique, su mente, su pensamiento. Y hay elementos que se habla de desobsesión espiritual, que lo manejan algunos grupos espíritas, por ejemplo. Y no es que a mí me guste propiamente meterme en esos temas. Sin embargo, hay una necesidad muy grande de conocer la verdad y la verdad te hace libre. Entonces, a nivel, por ejemplo, de la metafísica, sabemos que somos telépatas, sabemos que tenemos capacidades de conexión mental, pero yo lo que ahorita hago es apertura de alguna forma, y no es porque los quiera mandar a ningún centro, es de que tengamos una mente en lo posible aperturada. Hay mucha información muy valiosa en esos ambientes, con esos temas que es importante conocer para poder ayudar. Yo, por ejemplo, tengo el proyecto de educar a la niñez con valores, empezar con los valores. Y también tengo el proyecto de ayudar a las personas adultas, porque también me han llegado varias personas que realmente están desajustadas en que no se conocen a sí mismas y no trabajan con el principio de valores. Por ejemplo, una persona puede estar teniendo una relación con un hombre casado y no se da cuenta que está afectando a la esposa de ese señor. O simplemente no le interesa, ¿por qué? Por el deseo de continuar una relación que no está en ley. Entonces hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender y sobre todo hay mucha necesidad de educación del ser humano para que aprenda a vivir la vida como Dios manda. O sea, que aprendamos a vivir, que la mayoría de los seres humanos no sabe vivir, no sabe el poder de la oración, no sabe cómo conectarse con la fuente. Nos hemos olvidado tanto de Dios, tanto de la fuente, tanto del mensaje del Maestro Jesús, que lo hemos tildado nada más de algo religioso
o algo que no opera en nuestra vida. Pero eso debería ser nuestro principal eje, el principio de los valores espirituales y la transformación moral o personal, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. ¿Alguien quiere comentar al respecto de este tema? O si no, pasamos a lo que sigue. Continuamos entonces. Ese es el punto 6, agradecimiento genuino. Perdón, creo que Mónica quería hablar, levantó la mano, me voy a regresar porque ya la ¿Me estoy descuidando. permites tantito? Sí, te quiero, espérame. Sí, dale. Gracias. Ok, que me lo permite, entonces, continúo y ahorita comenta, supongo que sí, ¿verdad? Bueno, ok, ahorita le damos el espacio, porque sí vi que que Ay, había levantado. perdón, A ¿puedo ver, yo ya? dinos. Fíjate que esa parte ahorita, lo que comentó Luz del Carmen, lo comentó José, sí es cierto, fíjate que vivimos con miedos. Yo tenía un miedo así, y te lo voy a comentar porque me acordé ahorita que oía Luz. Siempre decía que los hombres me abandonaban, fíjate, desde que como que mi papá así, oye hija, estamos en una actividad o teníamos un crédito, ¿y qué crees, hija? Ya no puedo y me dejaba. Hija, ya no puedo pagar la universidad, pues, me abandonaba, ¿no? Entonces, fíjate que siempre decía eso, y hace como, ¿qué te gusta? Yo creo que un año, David. No, yo creo que menos, yo me centré y dije, ¿cuál que me abandone? Y eso que acabas de decir es muy cierto, la parte de que Jesús nos dijo, aquí voy a estar, solamente háblame y aquí estoy. Y empiezo a cambiar y se dije, así la verdad, y la verdad sí lo dije, ¿no? ¿Qué ando buscando si tengo al más grande conmigo? O sea, aquí está de la mano conmigo, lo que pasa es que lo dejé, lo abandoné y ese fue mi abandono, no al revés. Yo siempre comentaba ese miedo y ahora digo, bueno, pues si estás aquí, ¿y qué crees? Que esos miedos se han ido. Siempre por decirte, ya a ver, un ejemplo, ¿no? Oye, traigo 100 pesos en el monedero para subsistir de aquí a lunes, ¿no? No importa, tengo quien me va a mandar el dinero para que yo tenga abundancia de aquí a lunes y llega. Ya están tocando para regalarme una despensa, de verdad, para sostener, no quiero decir con esto que pues te vas a estar esperando a eso, ¿no? Pero Claro, es un ejemplo que te estoy dando de que cuando tú estás conectada y tienes esa relación tan grande, en este caso con Jesús, con Dios, como le quieran llamar, hijo, de verdad las cosas llegan, porque Él no lo dijo. Entonces era mi comentario nada más para complementar lo que tú acabas de decir, que sí es cierto, lo hemos perdido y Él nos dijo muy claro, aquí estoy. claro, sí, así es. De hecho, esa es la clave de la relación. Amar a Dios sobre todas las cosas es priorizar la relación personal tuya con Dios. Y algo importante, ¿qué es eso de amar a Dios sobre todas las cosas? No me cansaré de repetirlo. Es entender que Dios es la energía creativa siempre bondadosa, siempre inteligente, siempre dispuesta a dar. Y el único que bloquea esas bendiciones es el propio individuo con su vibración particular. En la otra sesión que viene vamos a tocar ese tema. Es un tema muy potente, muy candente, que tiene que ver como qué debo de dar o cómo manejar esto. Es un tema muy fuerte y realmente es un tema muy impresionante. A mí me encantó cómo está estructurado ese tema. Pero bueno, vamos a continuar entonces para terminar este. Estamos en el punto 6, el punto de agradecimiento. Pasamos al punto 7. Este punto es álgido. Yo ni lo quería tocar porque tampoco voy a estar pidiendo donaciones, no es la intención, pero viene ahí. El punto 7 es entregar un porcentaje de tus recursos monetarios y de otro tipo. O sea, no nada más de la parte, digámoslo así, económica. Entregar ese porcentaje regular de esos recursos monetarios y de otro tipo abre la puerta a la abundancia. Aquí viene un ejemplo, ¿no? Hay una caja como una forma de cruz, están poniendo un dólar, pero bueno, es algo simbólico. Compartir tus recursos es una clave para la ley de la abundancia. Es el lenguaje, es la llave que abre la puerta. Haz de cuenta que metes la llave para abrir un cofre de tesoros, por decirlo así, a la hora de entregar, de dar. ¿Por qué? Porque dejas espacio para que entren cosas nuevas, renovadas en tu vida. Entonces, si uno atesora y uno mantiene ese concepto de escasez, que es retener y
y ¿cómo se llama? Poseer los recursos o poseer los dones, los talentos, las habilidades, el conocimiento, estamos entrando en una sinergia de escasez. Estamos bloqueando el proceso de ser canales de la propia divinidad. Este proceso, este mecanismo de entregar un porcentaje regular, o sea, periódico, de tus recursos, yo diría monetarios y también de otro tipo, porque, o sea, obviamente uno puede decir, a lo mejor al inicio, pues sí, voy a orar, voy a pedir por mis hermanos cada semana o una vez al día, por ejemplo. O voy a dar clases, a darle a alguien que no sabe matemáticas y yo sé matemáticas. ¿Está bien? Pero realmente ustedes estarán de acuerdo conmigo que para los que retienen o pudiéramos retener el recurso económico, le damos un valor extraordinario al dinero, lo que más nos duele es que nos pegan en el codo para que abramos la mano. Entonces nos molesta o nos incomoda inclusive el concepto este de entregar recursos monetarios a una causa benéfica para los demás o sobre todo comprometerse a una obra de bien, una obra de caridad. Pero esto yo no lo inventé. Este es el punto 7 que se dice así, es entregar un porcentaje periódicamente de tus recursos monetarios y de otro tipo. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba, Dios es el dueño de la riqueza, Dios es el dueño de todos los dones, los talentos, las capacidades. Y algo que tiene Dios es el que Él no se queda con nada. O sea, Dios no lo podemos encasillar y decir Dios, y o sea, está poseyendo la riqueza, está poseyendo el agua, está poseyendo esto, y no se da. Es curioso que nuestro Padre nos da el ejemplo de cómo deberíamos vivir de alguna forma en un plano acá. Obviamente hay que tener su casa, etcétera. Pero la verdadera vibración es de desprendimiento, de entregar, de ser un canal de bendiciones. Porque en ese momento vibras en una frecuencia muchísimo, muy alta, inclusive ya no tendrías necesidad hasta cierto punto de estar aquí. Porque la mayoría y prácticamente todos los que estamos aquí tenemos cierta tendencia a acaparar, a poseer y a clavarnos en el plano físico. O sea, a trancarnos como si fueran cadenas que amarramos o que nos clavamos aquí. O sea, las ponemos, por ejemplo, en una estaca gigantesca y ahí clavamos nuestra cadena o nuestro lazo que nos ata. Y digo, es a lo mejor hablar extremistamente, que no es el caso. Porque dice esto, este mecanismo de dar un porcentaje o lo que podrían decir el diezmo, que tampoco es así, pero bueno, podríamos manejar. En lo religioso, las iglesias hablan de dar el 10%, ¿no? De tus ganancias mensuales o del tipo que sea. Esto funciona con el dinero, pero también con otras fuentes o o capacidades de suministro. Puede suceder que estés dando recursos económicos y que regresen a ti de otras formas, no necesariamente en dinero, que lo más común es que regresen como elemento dinero, pero también se da el caso de que descubres ese efecto cruzado. Yo estoy dando, por ejemplo, no sé, labor de ayudar a personas psicológicamente y no les cobro, por ejemplo. Y puede llegar abundancia de clientes, por otro lado, en cuestión de que soy psicólogo y lo puedo hacer. O puede llegar, por ejemplo, donaciones para, no sé, hacer alguna casa o qué sé yo, una casa de beneficencia o lo que sea. O puede llegar conocimiento, o puede llegar personas, amigos del alma que están escondidos ahí y que están esperando de alguna forma que yo active ese mecanismo de dar. Entonces, dice, quizás sea útil para ti realizar ciertos compromisos sobre la cantidad y la frecuencia de la entrega. Fija, por ejemplo, un porcentaje de tus ingresos para donarlos o un número concreto de horas a la semana para hacer un trabajo voluntario. Es necesario fijarlo y comprometerse. Y yo les voy a decir por qué. Cuando hay un compromiso, estamos demostrando ante el universo que estamos comprometidos con la ley del suministro, que somos sus agentes. Y no somos agentes nada más así como de dientes para afuera o para obtener exprofeso un beneficio económico. Estamos demostrando, declarando ante el universo que somos seres generosos y abundantes y que damos precisamente porque somos abundantes. Normalmente se dice que una persona pobre es una persona que lo primero que hace es no dar, es bloquear la fuente del suministro. O sea, una persona pobre es pobre no necesariamente por el dinero que le falte, porque lo que es pobre por la falta de ganas de dar, falta de ganas de darse, de servir a los demás.
porque está focalizando su atención sobre sí mismo, sobre sí misma. Y como dicen por ahí, no hay ningún pobre que sea tan pobre que no pueda dar algo. Y no hay ningún rico que no tenga necesidad de algo. Entonces, aún el más pobre de los pobres puede dar algo, y aún el más rico de los ricos necesita siempre algo. Entonces, el no hacer un compromiso o un plan con cierta frecuencia para dar, pues es básicamente poner el compromiso en el aire. Y al rato ya se nos olvidó, ya lo olvidamos, ya no hay un compromiso, un acuerdo. Y esto nadie te lo va a dar, nadie te lo va a decir, es que tienes que dar el 10%. O sea, yo no te lo voy a decir así, ni yo mismo aceptaría que me lo dijera nadie. Este es un acuerdo entre Dios o el universo y yo, porque entiendo que el punto 7 cumple, está dentro de los 12 pasos de la ley del suministro. Y esto también podría ser un acto de fe, si ustedes lo quieren ver así. El problema de las personas que viven en escasez es que tienen miedo a dar ese salto. ¿Por qué? Porque han vivido tanto tiempo limitados por su propia conciencia, por no comprender esto, que finalmente no creen que dando puedan recibir más. Porque el objetivo de dar no es propiamente recibir más, eso se da por añadidura. Es cambiar la conciencia de escasez que tiene el individuo. Realmente el problema es la conciencia, es el pensamiento. Entonces esto es un principio muy elemental. Algunas escuelas religiosas, metafísicas, Unity en Estados Unidos, manejan esto como una ley. Inclusive muchas iglesias se han hecho millonarias implantando, imponiendo o implementando la ley del diezmo. Muchas iglesias evangélicas lo manejan como algo sagrado y que se tiene que hacer. Algunos otros que saben que esto funciona lo hacen como una inversión, cosa que no es lo correcto. Que pues de alguna forma, digámoslo así, todo opera bajo la ley universal, ¿no? Entonces este punto es muy interesante. En algún momento lo vamos a comentar con más profundidad. Pero bueno, ahorita fue un primer contacto con este principio. El otro punto que es donde muchos pierden los estribos es que cuando, por ejemplo, alguien es comerciante y tiene otro comerciante enfrente, pues entra en competencia. Y aquí dice, elimina cualquier actitud competitiva. Ayuda a los demás a alcanzar el éxito. ¿Se están dando cuenta que todos estos elementos es de dar valores, no dar antivalores? Es dar la parte positiva y creativa de Dios en nosotros. Es decir, ser fieles a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, siendo canales fieles, fidedignos de Dios. Entonces elimina cualquier actitud competitiva, cualquiera, y ayuda a los demás a alcanzar el éxito. ¿Qué es lo que pasa en una empresa o en un negocio o en un multinivel o donde sea? Que hay competencia. Y la otra es que vamos a perjudicar al otro para que no logre el éxito, porque pensamos que si él no llega o ella no llega, yo llegaré. Y muchas de las veces se hacen elementos truculentos o como dice, se les pone el pie para que se caigan los otros. No ayudamos a los demás a alcanzar el éxito. Y esto es interesante cómo se contraviene a lo que pensamos. Entonces, Casey nos dice algo interesante, esta versión poco conocida de la ley de la abundancia. Si satisfaces la ley del suministro y la abundancia en la experiencia de otra persona, entonces aquello que necesitas llegará copiosamente a ti. Este es digámoslo así, una exhortación de Edgar Casey. Y lo repito porque es lo más importante, creo yo. Si satisfaces la ley del suministro y la abundancia en la experiencia de otra persona, entonces aquello que necesitas llegará copiosamente a ti. Y esto aplica en la cuestión económica, pero también aplica en todo lo demás. Por ejemplo, tengo miedos. Tengo miedo y estoy necesitando estar en paz. Lo que se pide aquí es que procures darle valor, darle ánimo a otras personas que están igual o peor de miedos que tú, por ejemplo. Entonces, igual, necesito conocimiento. Bueno, habrá otras personas que necesiten más ese conocimiento y que tú le puedas aportar parte de lo que sabes. Y la ley te va a redituar 100 o 1000 veces más o copiosamente lo que estás tú dando. Entonces, concentrarte exclusivamente en ti mismo, en tu propia prosperidad,
puede y es contraproducente. Se dice que la vida económica, por ejemplo, en el caso del dinero, es un fenómeno social, algo que se hace en relación con los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con economía es dar un servicio para recibir un beneficio económico. Entonces, eso se hace con las personas. Por ejemplo, alguien que vende, no sé, abono, algunos productos, tiene que ser empático y aprender a ver las necesidades de sus clientes y ser muy bueno, no tanto necesariamente en el precio, sino en el servicio. Un peluquero, una peluquera, por ejemplo, es un fenómeno social. Entonces dice que en algunos casos lo que llaman riqueza al dinero acumulado normalmente se consigue a expensas del otro, o con triquiñuelas o vendiéndoles bienes que no son tan buenos y generando un fraude, generando una violación a la ley. Pero la verdadera abundancia es un flujo de suministro que aporta alegría y llega en asociación con otras personas. Como dice aquí, haz a otro lo que quieras para ti. Entonces realmente esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando uno es competitivo, no significa que uno no deba ser bueno o superarse a sí mismo. La palabra competición o competencia tiene que ver con estar viendo de reojo el avance del otro y queriéndolo vencer, queriéndole ganar. Entonces ya estamos en función del otro, de que quiero ser mejor que el otro o que quiero ganar el primer lugar, por ejemplo. Y la otra es ayudar a tu competencia de alguna forma. Puede ser a través de oración, inclusive. O sea, no, obviamente no vas de alguna forma tienes que vender, por ejemplo, y hay otra persona que vende lo mismo que tú. Pero puedes decir el dinero, el sol sale para todos alcanza, por ejemplo. O bendigo a mi competencia porque también tiene esposa o esposo o hijos y también necesitan comer. Padre, dale lo que me quieres dar a mí también. Entonces, eso es vencer al egoísmo, que no cualquiera lo logra. ¿Vale? 9.9. Mantén una actitud positiva, una actitud de expectación positiva. Y no sé si recordarán el tema del éxito que hablaba del optimismo. ¿Por qué es tan importante esto? Y no es nada más una palabra así a la ligera. La actitud positiva o la expectación positiva tiene que ver con fe, tiene que ver con la energía creativa de la fe, que establece que no importa lo que pase, si eso me corresponde y es lo mejor para mí y para los demás, se me va a dar. Entonces, esta expectación positiva es sentir en todo tu ser que la ley de la abundancia es fiable. Esperar recibir lo que necesitas para dar los siguientes pasos para tu misión de tu alma. Dice, espera un milagro, por llamarlo de alguna forma. Prevé que al dar, los recursos fluirán de vuelta a ti. O sea, tener la confianza de que este principio opera siempre. Mantén una mente receptiva y abierta. El suministro puede llegar de muchas formas, de diferentes entregas, con diferentes formas de entregarse. Con amor, con salud, con tranquilidad, con alegría. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, por ejemplo, que mucha gente siempre piensa que el dinero es lo máximo y que con eso va a resolver su vida. Yo les aseguro que si ustedes no aprenden o no aprendemos estos principios de honestidad y de valor, o sea, de los valores, aunque tengamos dinero, nuestra vida va a ser un desastre o va a tener muchas cosas por las cuales tengamos que arrepentirnos, digámoslo así, de no habernos aplicado en esos puntos. Por ejemplo, si yo puedo dar dinero a una causa de caridad y me llega salud, oye, estoy súper próspero. O si me llega amor, por ejemplo, haciendo una labor de servicio a los niños, estoy súper próspero y súper feliz, súper abundante. O si tengo paz en el alma y mi conciencia está tranquila, es una alegría, es una riqueza tremenda. Porque ¿cuántas personas tienen dinero, pero no tienen amor, no tienen salud, no tienen paz en el alma? Entonces, ¿qué es más valioso, el dinero o la paz del corazón, la paz del alma? O estar en amor, estar en salud, por ejemplo. Entonces, muchas veces solo Dios sabe lo que necesitamos. Todo suministro procede de esa única fuente. Es una fuente única y universal. Esta atrae hacia tu vida justo lo que necesitas, lo que más necesitas, lo que realmente necesitas, no lo que quieres,
no tus deseos, caprichos que normalmente se toman porque uno se mete en la vorágine de querer tener más siempre. Entonces aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia de estar satisfecho y conforme? Por ejemplo, dice que cuando uno está satisfecho ya no quiere uno comer más, por ejemplo. Es que ya estoy satisfecho, ya terminé de comer. Cuando uno está conforme, está uno alimentándose, pero está uno esperando el momento adecuado para la satisfacción completa de las necesidades. Yo diría que es como cuando uno está conforme, ya comió, pero quiere el postre. Entonces quiere quizás esa parte complementaria. Entonces aquí había una persona que era una consultante de Casey y decía, tengo derecho a exigir la abundancia, y creo que muchos de ustedes y nosotros y yo nos podemos identificar con esto. ¿Tengo derecho a exigir la abundancia o debería conformarme con mis pequeños ingresos? Y Casey le contestó, era una dama, era una señora creo que de 45 años. Siéntete conforme con lo que tienes, es decir, estate en paz, ¿no? Pero espera, pero nunca te sientas satisfecha con lo que tienes. En este sentido, él le decía que se sintiera conforme con los ingresos que tenía, pero que estuviera abierta, que no se sintiera satisfecha, o sea, como hasta aquí llego, porque necesitaba realmente más ingresos para sus hijos, pero no te sientas satisfecha con lo que tienes. ¿Por qué? Porque si te sientes satisfecha, te vas a resignar y vas a caer en esa dependencia o en esa conciencia de limitación cuando realmente tienes necesidades que cubrir. Entonces aquí el riesgo es como la trampa. ¿Hasta qué punto me siento conforme o debería sentirme así o hasta qué punto estoy satisfecho? Y es un punto importante, porque si realmente tú te engañas a ti mismo, a ti misma, tú vas a decir, bueno, yo estoy conforme, pero nunca estaré satisfecho así gane 100,000 pesos al mes, por ejemplo, porque necesito para el carro nuevo, para mi casa nueva, casa de la playa, qué sé yo. Pero ahí te estás jugando una cosa muy importante, ¿no? Estás engañándote a ti misma, a ti mismo. Y realmente ahí quieres de alguna forma sobornar a la ley. Entonces, o sea, Dios sabe que te estás autoengañando y eso no se vale porque estás siendo deshonesto. Y yo he aprendido mucho que la honestidad es uno de los valores más valiosos en este terreno de lo económico. O sea, de ser honesto inclusive con uno mismo, que no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Casey realmente? Le dijo que mantuviera la paciencia y la tranquilidad, pero que no se sintiera bloqueada permanentemente con esos ingresos. Y luego completó, da al mundo y luego espera que la abundancia que necesites regrese. Replica, repite, da, para que lo que falta llegue. Entonces mucha gente está carente de lo que sea, de salud, de todo, pero le cuesta dar, no se atreve a dar. O sea, dice, ¿cómo? O sea, y así funciona, la ley funciona de esa forma. Entonces, 10 afirma que vas a obtener lo que necesitas con el objetivo de crecer espiritualmente y realmente cumplir tu misión, que es la prioridad. Entonces, la ley de la abundancia puede proporcionarte todo, absolutamente todo lo que necesitas para cumplir tu misión en la vida. De hecho, a lo mejor ya lo tienes y no lo estás cumpliendo. O sea, quizás eso, dice, no sea lo mismo que todo lo que quieres. Una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Algunos deseos, que no necesidades, proceden de tu yo de la personalidad, del ego, en lugar de tu individualidad o de tu yo soy. La mayoría de nosotros pensamos que necesitamos mucho más de lo que realmente necesitamos. Y esto es una verdad. La gente no termina de estar saciada o de estar satisfecha con lo que recibe y no abre el satisfacer las otras necesidades o el dar a los demás. Puede que la ley de la abundancia ya esté funcionando en tu vida, pero no queremos ser conscientes o no lo somos. Quizás ya disponemos de la gran mayoría de los recursos necesarios para cumplir nuestras misiones. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría están en esas condiciones. Entonces, esto es afirmar que lo que necesites, si es que lo necesitas, llegará para crecer espiritualmente, que ese es tu objetivo principal. Entonces, repite esas afirmaciones positivas diariamente y bueno, eso los metafísicos lo hacen muy bien. Entonces, el punto 11, confía en que Dios va a proporcionar el aumento, es la relación de confianza con Dios. Entonces, si tú ya hiciste lo suficiente,
Pues simplemente es orar y esperar y tener confianza mientras estás cultivando otras áreas. Entonces la abundancia del tipo que sea va a llegar. Es seguro que llega porque esta es una ley. Entonces no seas como el sembrador este que siembra, que abona, que riega, pero el rabanito lo saca cada semana para ver si creció, porque entonces no va a crecer, vas a bloquear el proceso. Entonces ese sería el punto 11, la confianza en que Dios va a dar el aumento de lo que tú estás invirtiendo, digámoslo así, lo que estás sembrando. Y luego el último punto es cuando ya llega el bien, normalmente la gente hay veces se sabotea o no lo quiere aceptar o tiene miedo o se siente indigna. Entonces dice, cuando ya las cosas empiezan a fluir o están a punto de fluir, la persona le cuesta trabajo aceptar la bendición o lo que llega. Entonces dice, ¿será que lo tenga que reclamar, lo tenga que aceptar? Se sienten indignas, se preocupan, porque también hay veces hay condiciones, o sea, se te va a dar algo, pero necesitas comprometerte más en algo. Entonces, si el bien viene es porque ya te lo mereces, o sea, el universo te lo está entregando. Entonces, lo único que se pide cuando uno recibe un bien es agradecerlo y responsabilizarse de ese bien haciendo buen uso de ese recurso o de lo que sea. Es decir, estamos obligados a responder y a comprometernos en el hacer buen uso de ese bien y compartirlo, hacer beneficio para los demás. Aquí dice, Dios te bendice porque te ama y porque quiere que tú seas bendición para otros. Ese sería el último punto, el punto 12. Y aquí termina la instrucción. Son 12 pasos muy sencillos, extraordinariamente reveladores, que pueden cambiarnos nuestra percepción. Y yo los invito a practicarlo. O sea, yo he visto que estos principios han funcionado, en mi vida funcionan. Y ustedes se podrían sorprender, digo, no tendría por qué decir algo, pero eh, en las adversidades, en situaciones fuertes, en excesiva confianza, por ejemplo, que he tenido, que soy muy confiado, he pasado miles de experiencias de este tipo y yo me he dado cuenta que que mi cuenco de abundancia económica y de otras cosas, de salud, de amor, de paz, de estabilidad, de conocimiento, aunque lo he vaciado por errores, porque uno no sabe todo, se vuelve a llenar y está pleno y abundante y quiere darse más, quiere entregarse más. Entonces yo ahorita quiero eso. O sea, yo quiero aportar más a la mayor cantidad de gente, de personas, y me siento feliz dando. Y la verdad, nada me falta en la vida. O sea, todo lo que he pedido me ha llegado y no me había dado cuenta que soy bendecido. O sea, de alguna forma, las experiencias difíciles, los problemas, las dificultades, todos tenemos esas experiencias, pero me han enseñado más de lo que he invertido en esos aprendizajes. Entonces, yo puedo decir y asegurar que esta ley funciona. Aquellos que me acompañaron en los inicios de la metafísica hace años, pues vieran todo el esfuerzo que se hizo. Y se hizo con un noble propósito de traer el conocimiento a México para que las personas aprendiéramos a vivir y otros aprendieran a empoderarse. Y así sea un puñado de 12, 15, 20 o 30 personas, las semillas se sembraron y fructificaron donde tenían que fructificar porque fueron valoradas esas semillas de luz, de sabiduría, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más? Estamos agradecidos y bendecidos por Dios y es algo maravilloso. O sea, yo agradezco mucho esta experiencia. Esta vida, esta encarnación ha sido súper interesante. O sea, porque ha sido muy variada. Y venimos por más, queremos dar más, queremos darnos más, queremos aprender para enseñar, para dar, para compartir, también para aprender de los demás. Entonces el mayor gozo en esta vida realmente no es lo que acapares ni que atesores, porque realmente todo se queda aquí. Tú tienes un tiempo límite, tenemos un tiempo de unos años y esta vida realmente de 70, 100 años no es nada. O sea, 100 años se van muy rápido. Pero lo más importante es en qué te convertiste en el proceso, en qué te transformaste. Si usaste el recurso para crecer, para empoderarte, para darte felicidad y también darla a los demás. O si te conformaste en tener tu casa, tu monopolio, lo que sea, pero finalmente no te vas a llevar nada. Lo único que se lleva uno es lo que la experiencia y el amor que hayas dado, ¿no? El aprendizaje que hayas obtenido y el amor que hayas podido dar. Eso nunca nadie te lo va a quitar. Decía Felas du Richard, el informe Felas decía, es el único
la única maleta que te puedes llevar al otro lado es el aprendizaje, el conocimiento adquirido y la experiencia de haber dado. O sea, la bendición que fuiste para los demás. Entonces, esa instrucción es maravillosa. Sí, sí, yo les invito a revisarla, reflexionarla, empezarla a practicar. Y yo no les voy a decir dónde tengan que invertir el 10, el 5, el 2%, lo que decidan ustedes, que debería ser periódico, porque cada quien tiene y sabe dónde. Es más, puede preguntarle, Dios, ¿dónde quieres que invierta ese recurso que quiero aportar? Sea de dinero o sea de talento o de habilidades. La otra charla va a especificar más claramente estos aspectos. O sea, porque finalmente ustedes pueden dar. El simple hecho de dar, de compartir, de apoyar a tus semejantes que están más vulnerables, más en situaciones más críticas que tú, es una gran bendición. Es tremendo el gran poder que te da ese simple acto de dar. Entonces aquí terminamos. Si hay algún comentario, ya para cerrar estas lecciones, estas 12 lecciones, adelante, por favor. Si hay alguna aclaración, digo, a veces me voy rápido. Este tema me encanta, yo lo he leído como 3, 4 veces. Me identifico con ellos y por eso me gusta fluir en ese sentido, ¿no? Sí, pero si hay alguien que quiera compartir o comentar o alguna pregunta en particular, adelante. Para la próxima sesión vamos a hablar acerca del principio de vibración. En las enseñanzas por ejemplo, creo que de varios metafísicos, inclusive de varios espíritas, por ejemplo, Chico Javier, que era una persona muy abundante, entregaba todo. Tenía una casa pequeña, tenía su trabajo, nunca dejó de trabajar y era el hombre más rico del planeta porque hizo millones con sus libros y todo lo donó a causas de beneficencia, de escuelas de conocimiento y no se llevó nada absolutamente, pero se llevó todo. En la metafísica le llaman el derecho de conciencia de algo. Cuando tienes algo por derecho, es tuyo por derecho de conciencia, nada ni nadie te lo puede quitar. Porque hay un concepto que se llama, que en el plano, en tu cuerpo causal, que es el cuerpo, digamos, de energía, el cuerpo de luz, queda almacenada ese objeto o ese dinero o ese amor porque lo pudiste dar. O sea, la única forma de atesorarlo de alguna forma, por decirlo así, es dándolo, es compartiéndolo, porque de la otra forma te limitas y te anclas y te estancas. Cuando uno toma un objeto y lo atesora, realmente uno se vuelve esclavo de ese objeto. O sea, todo un Dios empoderado se vuelve un esclavo de un objeto material. Entonces el principio que dice no adores imágenes, o sea, no adores imágenes, no adores elementos creados, porque son creados. O sea, son secundarios al ser real que eres tú. Entonces aquí es vivir la experiencia de ser creador, de ser creativo, de utilizar los recursos económicos, de conocimiento, de habilidades, de capacidad creativa para hacer el mayor bien posible. Es la única razón por la cual estamos aquí encarnados. Aprender a ser canales de las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios es positivas, buenas, benéficas. Canalizar los valores de Dios, los valores creativos de Dios. Entonces, pues es una aventura muy interesante. Ojalá podamos cambiar gradualmente nuestros conceptos que hemos tenido por mucho tiempo y podamos despertar, que sería lo ideal, porque eso nos va a hacer felices, nos va a dar paz, nos va a reactivar, o sea, reintegrar la paz, el amor, la alegría, la esperanza, el bien, el estar confiando en que todo está perfecto, que todo está bien, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay nada más, vamos a hacer una oración. A ver, ¿quiere comentar, José, por favor? Fíjate que el elemento de cooperación es tan visible que lo tenemos nosotros. Por ejemplo, ahora que fui a llevarle pollito a una persona que le falta una pierna, me doy cuenta, digo, wow, cuánto, es verdad, hasta ese elemento de cooperación lo tenemos nosotros, porque si ella le falta, por ejemplo, una pierna, ¿cómo se mueve sin una pierna? Entonces, le falta su otra pierna que le ayuda, ¿no? Para moverse, para caminar.
igual tenemos un ojo que un ojo le ayuda al otro ojo para mirar, una mano le ayuda a la otra mano para poderse poner hasta crema y todo y hacer todas sus cosas. Entonces, pues ahí lo tenemos también el elemento de cooperación en nosotros mismos. Ok, muy bien. Excelente, excelente comentario, excelente aportación. Gracias, José. Muy bien. Sí. Vamos a hacer vamos a cerrar aquí por cuestión de tiempo y vamos a hacer un cierre de oración terminando esta sesión que ya propiamente ya terminamos. Ahorita hago aquí el stop. Gracias y nos vemos a la próxima y ahorita hacemos esta pequeña oración.